Saludos amigos de Hades Costa Rica, mi nombre es Oscar Araya y soy uno de los directores del grupo. En este pequeño video vamos a comentar acerca de 3 de los temas que trabajamos durante la semana pasada, tanto en el perfil como en la página vía Facebook. El primer tema que abordamos, me parece que fue el día lunes, fue el de aquellos juguetes o muñecos, peluches, etcétera, que las personas de alguna manera han percibido que tienen algún comportamiento extraño o paranormal, lejos o más allá de su condición de juguete como tal, es decir, que se han movido, que han hablado, etcétera. A pesar de que este tema para muchas personas es irreal, es inverosímil o fantástico, etcétera, lo cierto es que hay una gran parte de la población que sí afirma haber vivenciado algún tipo de experiencia con un juguete. Por ejemplo, el caso de una señora que nos comentaba vía Facebook que un día cuando iba a guardar la muñeca de la nieta, porque esta ya casi no jugaba con ella, la muñeca le habló y le dijo: no me guardes. Más o menos por ahí va la historia. A pesar de que la muñeca como que sí tenía palabras grabadas, etcétera, pero ya a una frase tan hecha y relacionada con el contexto, lo que se estaba dando, eso a la señora le generó mucho miedo y prácticamente lo que hizo fue guardarla y a los pocos días la regaló. Y así otra serie de experiencias que nos contaron nuestros estimables amigos y seguidores, lo cual nos da la certeza de que realmente sí se dan este tipo de fenómenos. Nosotros no somos quien para desacreditarlos o desautorizarlos y simplemente los compartimos con ustedes y gracias a esas personas nuevamente que nos contaron sus experiencias. Acá lo importante es realmente evaluar, digamos, el nivel de nerviosismo, cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales se produjeron estos movimientos, porque también por ahí otras personas nos comentaban que durante las noches los aparatos o los juguetes se encendían solos o empezaban a funcionar sin manipulación alguna, etc. Entonces sí es importante tener en claro, no podemos caer en una paranoia de creer que porque un juguete sonó es que me están asustando o hay fantasmas en la casa o espíritus, etc. Esto se puede ver a múltiples razones, desde un cortocircuito en el sistema eléctrico del aparato como tal que hace que se active, o bien puede haber otras razones un poco más técnicas que la ciencia podría explicar, digamos, de alguna manera. En cuanto a ese otro tipo de fenómenos donde la gente dice es que la muñeca se movió, se cambió de lugar, etcétera, pues realmente ahí sí no tenemos como una explicación. Habría que estar en el momento, hacer una investigación, etcétera, o poder grabarlo con una cámara, un celular para poder decir que la prueba es fehaciente. Sin embargo, nosotros creemos lo que las personas nos cuentan y caemos, digamos, en la, por decirlo de alguna forma, en la teoría de que si las personas manifiestan este tipo de fenómenos es porque existen. Pueden mediar muchas circunstancias, no podemos decir que porque un objeto se movió y en la casa están asustando. Recordemos que también en semanas anteriores también trabajamos el tema de la parapsicología, en la cual hay personas que tienen la capacidad mental, por decirlo de alguna forma, de manipular objetos, moverlos, tirarlos, lanzarlos, abrir, cerrar puertas, dar golpes, etcétera, sin que medie, digamos de alguna manera, la parte física. Es decir, estas personas pueden generar esta serie de fenómenos sin moverse del lugar en donde están. Eso se debe a una alteración del subconsciente o el inconsciente, puede ser por cuadros de estrés, problemas de tiroides, que ya en algún otro momento lo hemos explicado, y en la casa o la habitación donde está esta persona se pueden dar esta serie de fenómenos llamados también poltergeist, que no tienen nada que ver con fantasmas, espíritus, almas, demonios, etcétera, sino que se van desarrollando de acuerdo al estado de alteración del inconsciente de esa persona. Entonces, resumiendo un poco, esta serie de fenómenos de muñecos, objetos, peluches que se mueven, etcétera, se podrían estar dando, pero no necesariamente porque responda a un fenómeno auténtico paranormal, es decir, no está relacionado con espíritus, fantasmas, etcétera, sino más bien podría deberse a un fenómeno parapsicológico. Bien, continuando con otro de los temas, abordamos el de la criptozoología. Nos llamó la atención que hubo personas que nos manifestaron no saber nada acerca de este tema. Sin embargo, tal vez sí conocían un poco acerca del chupacabras, de Pie Grande, etcétera, ¿verdad? El monstruo del lago Ness, que es uno de los más famosos o históricos que se han investigado a lo largo de muchos años. Y lo interesante es que, aunque no hay pruebas fehacientes de que este tipo de animales, críptidos como se les denomina, existan, tampoco la ciencia ha podido descartar 100%
algunas de las evidencias, que los testigos, inclusive hay videos del Yeti, etc. Es decir, la ciencia lo niega, pero a la misma vez hay pruebas que ponen en entredicho un poco eso que la ciencia niega rotundamente. Hay historias, tanto en nuestro país como en otros, en cuanto a diferentes seres críptidos que la gente dice, y pongo el ejemplo de la mona Omica, que también hace algunos meses habíamos hecho un post con respecto a este ser que las personas nos dicen que ronda en las casas, que anda por los techos, que no deja dormir, que supuestamente es una bruja que se transforma en mono, que rueda como con uno de los brazos, etc. O sea, las personas nos dieron bastantes informaciones a lo que han escuchado o lo que han visto, lo que han vivido. Y les comentaba de un caso en el Sanatorio Durán con respecto a que algunas personas, y era un grupo de personas, afirman que llegaron a una de las áreas del sanatorio y escucharon, o más bien vieron, cómo en el techo estaba colgando una especie de mono simio con alas, ¿verdad? Igual, no somos quienes para desmentir, desacreditar este tipo de eventos o fenómenos, pues no estábamos ahí, pero las personas sí aseguran que realmente lo vieron. Entonces, vamos a lo mismo con respecto al tema de los juguetes. Una parte de las personas o la población creen que esto no es posible, que son fantasías, que es producto de películas, etc. Y otras personas afirman haber experimentado algún tipo de fenómeno con seres críptidos. Inclusive uno de los compañeros del grupo afirma que en algún momento de su vida, cuando era pequeño, vio un ser críptido. Y parte del interés de él estar en un grupo como Hades es precisamente poder buscar un poco más de herramientas que lo ayuden a entender qué fue lo que vio en ese momento de su vida, y por qué no poder conversar con otras personas que también hayan experimentado algún tipo de vivencia con estos seres. Entonces los invito a que sigan investigando acerca de la criptozoología, porque realmente en el mundo hay muchas evidencias, reales o no, pero ahí están. Entonces le tocaría a ustedes juzgar, y esperemos que en algún momento la ciencia pueda rotundamente desacreditarlas, o más bien empezar a investigar un poco acerca de la veracidad de estos seres como tal. Bien, ya para pasar hacia otro de los temas de los que posteamos, es el tema de los juegos, ¿verdad? Juegos que algunos les llaman diabólicos, demoníacos, etc. Nosotros vamos a dejarlo como juegos paranormales, en donde hay una mecánica, ¿verdad? Donde generalmente participan dos o más personas, y supuestamente estos juegos nos conectan con el mundo de los muertos, con otros planos astrales, etc. Si bien en tiendas en Estados Unidos un juego como la Ouija se vende como decir Monopoly, Gran Banco, etc., lo cierto es que hay muchas personas que dicen yo nunca jugaría a la Ouija. Y tenemos también testimonios de personas que aseguran que después de haber jugado algunos de estos juegos, especialmente la Ouija, han experimentado una serie de fenómenos, a veces de manera colectiva, es decir, varios de los que jugaron o estaban ahí presentes percibieron algún fenómeno paranormal, ya sea mientras estaban jugando o posterior a ese juego. Inclusive algunos dicen cada uno en la casa empezó a experimentar algún tipo de estos fenómenos. Hace poco me parece que en América del Sur, no recuerdo si era Perú u otro de los países de América del Sur, un grupo de jóvenes experimentó en sus casas diferentes fenómenos posterior a haber jugado la Ouija. En esto también hay que tener mucho cuidado. Cuando digo cuidado es, si yo voy a participar de un juego de estos, tengo que tener claro cuál es mi capacidad de miedo, cuál es mi tolerancia, porque al mínimo movimiento o algo que puede ser una ráfaga de viento que genera un movimiento, etcétera, en el puntero de la Ouija, entre otros, puede ser que mi inconsciente, mi subconsciente se asuste, se altere, y que yo crea que se debe a un fenómeno paranormal como tal. También está el tema de la histeria colectiva, en el cual un grupo de personas sienten o creen estar viviendo los mismos fenómenos producto de una situación en la que todas estuvieron involucradas. Pero esto va más de la parte psicológica. Entonces tenemos que también tener ahí un poquito de cuidado.
No cabe duda que todos estos juegos van en contraposición con temas religiosos. Costa Rica es un país de tradición muy religiosa, lo cual no quiere decir que porque alguien sea muy religioso no va a acceder a jugar este tipo de juegos. Sin embargo, sí debemos tener cuidado a la hora de, si voy a participar de un juego de estos, tengo que tener la certeza, la seguridad de cuál es mi, por decirlo así, nivel de miedo, tolerancia al miedo como tal. Muchas personas aseguran, yo lo jugué, dicen que lo han jugado en cementerios, que lo han jugado a las 2 de la noche, a las 3 de la mañana, etcétera, y que no ha pasado absolutamente nada. Pueden buscar ahí en los comentarios para que vean que así es en las publicaciones de Facebook. Mientras que otras personas aseguran que lo jugaron 1, 2, 3 y tal vez en alguna de las oportunidades vivenciaron algún tipo de fenómeno que los asustó y que los hizo de alguna manera enterrar esa clase de prácticas para el resto de su vida. Entonces vemos como en los tres temas tenemos personas que lo van a negar completamente, algunas porque no creen del todo, otras porque lo han practicado, lo han vivenciado y no generó ningún tipo de fenómeno, y otras que sí lo practicaron, lo llevaron a cabo y sí reportan algún tipo de fenómeno. Esto es parte de lo que hoy queríamos compartirles en este pequeño video, como una especie de análisis de lo que vimos en las publicaciones de la semana pasada. Ya mi compañero Heiner, también director del grupo, trató con ustedes el tema de las vidas pasadas, que es un tema que también ha generado bastante expectativa entre las personas que nos siguen y nos han hecho ahí preguntas por privado, etcétera, y inclusive nos pidieron que abordáramos un poco más el tema en las semanas siguientes y esperamos que así sea. Los invitamos a que nos escriban, a que a través del Facebook o correo electrónico nos hagan llegar sus consultas de qué temas les gustaría que hablemos en las próximas semanas, y apenas retomemos los casos les vamos a estar informando. Muy posiblemente en el transcurso de las siguientes semanas vamos a hablarles de algunos casos que ahorita tenemos pendientes, pero que por el tema de la pandemia y las instrucciones del Ministerio de Salud no estamos haciendo las visitas como tal. Entonces los hemos puesto en stand-by, por decirlo de alguna manera, pero siempre estamos en contacto con la familia y vamos a ver si a través de microcápsulas como estas vamos a ir explicándoles un poco, contándoles, relatándoles cuáles han sido los fenómenos que estas familias han vivenciado. Un fuerte abrazo a todos, esperamos que haya sido de su agrado este video, como todos los que hemos estado subiendo, y también los vamos a estar compartiendo vía YouTube. Nos vemos y hasta la próxima cápsula informativa. Un abrazo.